buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y también, hay que decirlo, buscando la verdad, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay bienestar. Queremos saludar al constitucionalista y académico en Cuenca, el doctor José Chalco Salgado. Aquí lo hemos invitado a hablar algunos temas de interés en la coyuntura. En primer término, vamos a empezar con el concurso de jueces nacionales que el Consejo de la Judicatura ha emprendido, y también hablaremos de otros temas como la acción que valientemente viene tomando la fiscal general, también qué puede ocurrir con la vicepresidenta de la República, hoy su hijo procesado por el caso Nené y que está detenido en una cárcel de alta seguridad como La Roca en Guayaquil. Bueno, leíamos sus acuciosas observaciones al concurso de jueces nacionales que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué las observaciones que usted ha planteado para que desarrolle? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, estimado licenciado, y buenos días a quienes nos escuchan a través de tan prestigiosa cadena de comunicación. Yo creo que lo fundamental y con lo que hay que empezar revisando para el país es de que efectivamente se desarrolla el concurso de jueces de la Corte Nacional, pero ¿cómo llegamos a este momento? Este concurso que se desarrolla de los jueces de la Corte Nacional es el resultado de haber declarado nulo el concurso que Terán desarrolló, en donde concursaban, yo diría, personajes de dudosa procedencia en ese concurso, y gracias a las fórmulas serias de quienes cuestionaron y de quienes encontramos los caminos legales y constitucionales para que se declare nulo. Pero que se declare nulo porque efectivamente se desarrollaba de una forma viciada, porque había dudas respecto de las pruebas de confianza, porque había dudas respecto a los informes de organismos internacionales y el desarrollo del concurso. Entonces hoy no puede pasar lo mismo, pues. Entonces hoy tenemos una Fiscalía General del Estado que nos dice esto está sucediendo en el Poder Judicial. Una Fiscalía General del Estado que nos indica que las excepciones al interior del Poder Judicial, que las conocemos, pero son difíciles de encontrar, muestran que hay una regla general. El Poder Judicial está con dificultades, corrompido, necesita oxígeno externo, mejores mentes externas, pero ya no las internas. El reglamento que ha desarrollado el Consejo de la Judicatura, apreciado licenciado, tiene, a mi punto de vista, una dificultad enorme, que es la violación del artículo 183 de la Constitución. Permítame exponerle. El artículo 183 de la Constitución le dice a usted, para ser juez de la Corte Nacional se requieren 3 requisitos. Ser ecuatoriano, hallarse en goce de los derechos políticos. Segundo, tener el título de nivel de derecho de tercer nivel reconocido en el país. Y tercero, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, abogada, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por el lapso mínimo de 10 años. El reglamento respecto de este punto, el reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura, singularizado como número resolución 64-2024, en cuyo artículo 50 señala expresamente 2 elementos que a mi punto de vista deberían llamar la atención. Lo primero, que se va a valorar, dice así, expresamente, la experiencia profesional de acuerdo a la especialidad a la que postuló a partir del 11º año de obtención del título de tercer nivel.
a partir del 11º, es decir, a partir del año 11. La Constitución que dice 10 años de experiencia. Aquí el puntaje que se obtiene hasta de 24 puntos en el concurso, que no creo que es cuestión menor, es el central, si usted quiere, de experiencia, dice que lo valorarán a partir del año 11, cuando la Constitución dice 10 años de experiencia. Para aclarar esto, es decir, la Constitución lo que quiere es que usted en los 10 años tenga experiencia, en los 10 años haga resoluciones, en los 10 años haga las sentencias que han puesto y serán valoradas. En los 10 años usted sea docente universitario, muestre sus evaluaciones, sus investigaciones, sus libros, sus publicaciones, en los 10 años. Aquí los primeros 10 años no sirven. El reglamento está señalando que se valorará a partir del año 11. O sea, usted los primeros 10 años no le sirven más que para decir que ha tenido el título. Pero a partir del año 11 vamos a valorar otros elementos. ¿Esto qué está haciendo? Un error, una inconstitucionalidad, licenciado. Porque eso está generando de que efectivamente beneficie, indudablemente, a cierto grupo. ¿Y a qué grupo? Se responde en el mismo reglamento. 24 puntos se obtiene por sentencias que usted haga. ¿Cuántas? 6 sentencias. Los mismos 24 puntos obtiene un académico. ¿Cómo? Con 12 documentos, no con 6. Con 12 documentos. ¿Qué quiere decir esto, licenciado? Que hay lamentablemente un direccionamiento en el reglamento, que lamentablemente sigue una fortaleza al interior de un tal director general del Consejo de la Judicatura, que será el que hace las pruebas de confianza, que será el que define los lineamientos. ¿Qué está pasando? Era el momento, y yo creo que es el momento, de ser serios con el país. Más aún en un delicado momento como el que el Ecuador está siendo víctima, precisamente por los malos elementos al interior del Poder Judicial. Y haber diseñado de esta forma un reglamento, con lo que he señalado, creo que es un error enorme. Y el siguiente error está en que no sabe el país quién será la comisión de selección de los jueces. Yo creo que esto es básico. Un proceso de esta naturaleza se legitima, tiene coherencia, si usted presenta la comisión de selección al país, de quienes dependerá el buen juicio para definir quiénes tienen que ser los nuevos jueces de la Corte Nacional, que tampoco lo conocemos. Y que esto sería, a mi punto de vista, el rol fundamental, la decisión de arranque inicial que debería tomar el Consejo de la Judicatura y decir los nombres al país. Consecuentemente, ¿cómo debiera corregirse, según su punto de vista, doctor José Chalco, en este concurso que es muy importante, quienes van a integrar el máximo organismo de la función judicial, la Corte Nacional de Justicia? Tiene que reformarse este reglamento, pero oportunamente. Tiene que reformarse con la seriedad suficiente para diseñar un proceso que entienda que es lamentable, no es que esto queramos, es lamentable que el Poder Judicial esté en esta realidad, pero hay que reconocer esa realidad y en consecuencia mirar lo que sucede en otros estados, Alemania, Suiza, Reino Unido, en donde hay una comunión pues de posiciones de académicos de ejercicio libre de la profesión y de los de carrera judicial. Y ahora el Poder Judicial lo que requiere son nuevas y mejores mentes externas. Entonces no puede haber un sobrepuntaje que aquí está existiendo, insisto. Mientras usted obtiene 24 puntos con 6 documentos, los que no son jueces obtienen esos mismos 24 puntos con 12 documentos. Yo creo que esto es sencillo de comprenderlo. Artículo 50 del reglamento que estoy señalando. Y como si eso fuera poco, lo primero que he mencionado y analizado con usted, licenciado, es que esto es grosero el error. Yo no comprendo que pueda haber aquí un error de buena fe. Aquí hay un direccionamiento, lamentablemente. ¿Cómo puede sostenerse que se valorará la experiencia a partir del año 11? Cuando la Constitución le pide 10 años de experiencia, es decir, que en los 10 años usted tenga estas producciones, estos talentos, si usted quiere. No puede ser a partir del año 11. Eso es inconstitucional.
Entonces, el Consejo de la Judicatura debe adelantarse, modificar, rediseñar esto que se ha establecido y obviamente, licenciado, con humildad, no con vanidades de cálculos, con la humildad de trabajar por el país, creo yo que es fundamental presentar la comisión seleccionadora. Recuerde usted, licenciado, aquella comisión seleccionadora, se me va el año, de la época del expresidente Palacio, cuando se tenía que depurar aquella pichicorte, popularmente conocida de la Corte Nacional. ¿Qué es lo primero que conocimos los ecuatorianos? La comisión. La comisión que seleccionaba a los mejores. Y claro, tuvimos grandes figuras en esa Corte Suprema, llamada así en aquella época con la Constitución del 98, por puntajes. Y nadie puede haber cuestionado ni cuestionar quiénes estaban adentro de esa Corte Suprema. Estaba el doctor Salgado, Hernán Salgado, por ejemplo. Es decir, esto es lo de arranque, legitimar el proceso para que las mejores mentes concursen. Caso contrario, es prestarse para estas intenciones que al menos yo calificaría intenciones subterráneas, no claras para el país. Claro, recordemos también esa comisión luego de la Pichicorte del diciembre de 2004, que se desarrolló el 2005, incluso hubo el apoyo de las Naciones Unidas. Recuerdo el argentino Leandro Despoy, a quien lo entrevistamos en varias ocasiones, estuvo aquí, es decir, con mucha seriedad y responsabilidad. Ahora, en este caso, ¿cómo evitar también? Siempre aparece el fantasma de la injerencia política. ¿Cómo evitar esa injerencia política que ha patrocinado? Y está evidente, dos casos, casuística, purga y metástasis, como jueces corruptos casi vendieron las sentencias a favor de condenados con acciones constitucionales o también a favor de vinculados a organizaciones políticas. ¿Cómo evitar que haya esa injerencia que ha sido malsana con jueces incapaces y venales, a diferencia de otros jueces? Yo creo, licenciado Rivadeneira, que precisamente con lo que he señalado al inicio. Esa es la realidad. Pero es que no podemos negar. A mí me dicen, hay que hablar de las decepciones. Sí, pero es que está difícil encontrarlas. Es que seamos sensatos. Quienes somos parte del sistema, tenemos la comprensión clara de una forma de proceder dudosa de muchos juzgadores. Hay jueces que actúan con mucha honestidad, hay excepciones buenas, sí, indudable, en el país, además, no solamente localizadas en la Corte Nacional, en el país hay jueces muy buenos, pero son excepciones. Siéntanse contentos los jueces buenos, porque son excepción. La norma general nos muestra jueces que no conocen el derecho, jueces que ingresaron en un proceso de lo que llamamos y conocemos todos los ecuatorianos llamado como correísmo. La politización de las cortes, por favor, esto ya no hay cómo seguir escondiendo. Pero si nos pusieron funcionarios en las cortes que ni siquiera eran abogados, tenemos, créame, apreciado licenciado, tenemos funcionarios, servidores de la corte en procesos judiciales, en evacuación de temas judiciales que no tienen ni siquiera el título de abogados, pero que tenían la cuota política, seguramente. Esto sucede y no podemos negar. Entonces hay que partir de esa premisa, licenciado. ¿Cómo sanear? Esa es la palabra que yo uso. Sanear el poder judicial, reconociendo la realidad, dejándose de poesías, reconociendo la realidad del poder judicial, que es lamentable, que nos duele a los que somos parte del sistema aún más. Y ni se diga a los académicos y profesores que tenemos que enseñar a los estudiantes cómo actuar en el sistema. Indudablemente. Pero esa es la realidad que debemos reconocer para encontrar las soluciones y para sanear. Entonces, bajo esa realidad, comprendiendo que lamentablemente por muchas razones que no deben olvidar los ecuatorianos, con aquel Consejo de Participación transitorio y luego definitivo que se tomó la Corte, que se tomó el Poder Judicial, en el año 2008 en adelante, a través de una tesis y tendencia política,
Entonces, no podemos dar sobrevaloración, no podemos sobrepuntuar a los de adentro, pues. Pues que esto es sencillo, por un principio mínimo de sanear al sistema, porque tenemos el caso metástasis y el caso purga que nos indica efectivamente aquel nivel de descomposición técnica ha llegado el sistema. Y yo digo técnica, porque no es tan difícil esto de la ética. La ética es parte de un abogado. Nosotros hacemos un juramento en las universidades cuando nos graduamos diferente a los juramentos de otras profesiones. Y en ese juramento se dice que vamos a hacer respetar las leyes de la República. No los pactos con las bandas y los bandidos. No los pactos con las asociaciones ilícitas. Es que yo no entiendo esto. Si no hay que hacer pruebas de confianza discrecionales. Aquí se trata de encontrar a las mejores mentes y a las mejores manos limpias de principios con el Estado constitucional y con principios de humanidad. Y eso sí aparece, sí se encuentra, pero con un concurso serio. Reconociendo esta realidad, yo creo, licenciado, que se puede sanear esta suerte de intentar politizar al Poder Judicial, reconociendo que fue politizado y que debemos salir de esa politización. Porque si no creemos de que todo está muy bien y solamente hacemos un concurso, no, es que no es eso. Es un momento protagónico, un momento, yo diría, bisagra en la realidad judicial del Estado. Y no podemos, en consecuencia, inobservar, ser gobernados por las vanidades desde el Consejo de la Judicatura a los errores que se han cometido, a los errores que se están cometiendo, y hay que acelerar, no hay que ser tan de dos tiempos. El Consejo de la Judicatura ha actuado, yo diría, con algo de tardanza en muchas decisiones. Vea usted la suspensión de los jueces, cuánto se demoró, cuánto nos dijeron primero que no había norma, recuerde, que no había norma, que no se podía. Misma historia con la vocal suplente del Pleno. Es decir, aquí hay que tomar decisiones, definiciones y tener personalidad. Y cuidado con la politización, que ya bastante hace la Asamblea, licenciado, al querer politizar la tarea de la fiscal general también, ¿no? Sí, efectivamente. En ese sentido, parte del concurso, usted señalaba, doctor José Chalco, cómo el país debiera enterarse para que haya plenas garantías de gente seria. Usted recordó el concurso luego de la Pichicorte, que se presente a la comisión seleccionadora para conocer quiénes son los que van a estar también acompañando en este proceso. Vea, licenciado, este es el camino de arranque. Yo creo que una comisión de selección es la que puede legitimar el proceso. Porque a veces se cree, yo respeto mucho aquello, yo también era de los que al inicio apoyé, vi con buenos ojos la designación del presidente del Consejo de la Judicatura y demás, pero luego veo estas tardanzas, luego veo ciertas actitudes que a mí ya no me gustan. Entonces, no se puede seguir creyendo de que solamente depende de los vocales del Consejo de la Judicatura. No, porque los vocales del Consejo de la Judicatura deben demostrar institucionalidad, un sentido de institucionalidad. No solamente el hecho de que apliquen una norma, no, mostrar el sentido de institucionalidad. Y eso proviene, en este caso tan delicado como es seleccionar jueces, de que presenten al país la comisión que va a seleccionar. La conformación de la comisión de calificación que se establece en el mismo cuerpo normativo que estamos analizando, señala que es el Pleno del Consejo de la Judicatura quien va a designar a esta comisión calificadora. Y las fuentes para esta designación de la comisión calificadora dicen que serán ex jueces de Corte Suprema, ¿sí?, que deberán cumplir además los mismos requisitos para juez de la Corte Nacional, que serán profesionales, dice, de reconocida trayectoria de todo el país, y quienes deberán demostrar que tienen al menos 15 años de ejercicio profesional y no tener sanciones. Y tercero, señala que además
De hecho, si usted revisa el artículo 53, ojo, Consejo de la Judicatura, que a veces se incomodan. El artículo 53 dice numeral 1, ex jueces, numeral 2, profesionales, y numeral 4, académicos. Dice así, 4. Les digo, es 3. No hay que molestarse cuando analizamos en Democracia TV con el licenciado seriamente estos temas. El numeral 3 son los académicos o docentes, que dice ahí que acrediten al menos 10 años de docencia universitaria. Y se priorizará, dice, se priorizará profesionales que cuenten con el perfil de doctor, PhD en materia del derecho. Entonces ya pues, ¿quiénes son esos notables? Deberíamos nosotros conocer ya la comisión que calificará a los jueces, apreciado licenciado. Esto es un tema serio para el país. Y yo creo que con todo lo que vemos y seguimos viendo de estas tramas de corrupción del Poder Judicial, hay que legitimar el proceso como hoja de ruta fundamental, principal, mostrar quiénes son los tribunales, tanto de calificación, de recalificación, porque también aquí va a haber tribunales de recalificación, y esto es necesario por el país. Y esto es necesario precisamente por legitimar un proceso, insisto, tan delicado, tan serio, que se debe llevar adelante. Parte de lo que se exige en el país, doctor José Chalco, es el saneamiento de la función judicial. Está pendiente, para citar un caso, la evaluación de jueces y fiscales, porque no solo han sido quienes están procesados en el caso Purga y el caso Metástasis, hay otros procesos en casuística que incluso esperan el turno en el órgano administrativo y disciplinario. Podría citarle casos de jueces en la Corte de Pichincha que están ahí con procesos disciplinarios. ¿Cómo agilizar, cómo sanear a la función judicial en el tema de fondo, doctor Chalco? Apreciado licenciado, con la misma respuesta. En las normas está precisamente la solución a la serie de dificultades que está afrontando el país. La Constitución de la República expresamente determina que en el sistema judicial sí se garantiza la carrera, a partir del artículo 182 de la Constitución, se garantiza la carrera judicial, pero también señala expresamente que tiene que haber una evaluación permanente a los jueces, y eso no está existiendo. En el artículo 187 constitucional, expresamente se dice que los servidores judiciales pueden permanecer en sus cargos mientras no exista causa legal para separarlos. Ojo, mientras no exista causa legal para separarlos. Y estarán sometidas a una evaluación individual y periódica, vea usted, individual y periódica de su rendimiento. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se demora? Esto existe ya en la Constitución, está arreglado en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Pero qué es lo que hay? Ausencia. Ausencia de decisión. Ausencia de voluntades para sanear al Poder Judicial. Y eso es lo que no se puede tolerar. Y eso es lo que no se puede permitir. El país necesita de las mejores mentes, no solamente para ser candidatos a la Corte Nacional, sino para actuar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país y los intereses máximos de la República, que es que tengamos un mínimo poder judicial serio y honesto. No olvide usted, licenciado, algo que es sustancial. El Poder Judicial es uno de los poderes más sensibles en un Estado. Y es uno de los poderes más sensibles al interior de un país, porque es el que trata los derechos y las libertades de las personas. No estamos aquí legislando para la generalidad. Aquí estamos tratando sobre derechos y libertades de los ciudadanos, de las personas en general, incluso de los seres vivos con la Constitución ecuatoriana. En esa línea, no puede ser el Poder Judicial tomado a la ligera y quienes gerencian la disciplina y la administración institucional tienen que tomar las decisiones suficientes, oportunas, para evaluar a los servidores. Vea, hay una cuestión que llama también siempre la atención.
El proceso de formación de un juez, se entiende, es constante, es permanente. ¿Dónde está la capacitación a los jueces? O sea, está bien la evaluación, yo estoy de acuerdo con ello, tiene que hacerse. ¿Y dónde están los procesos serios de capacitación a los suyos? En el Poder Judicial se ha acostumbrado a mandar correos electrónicos de las sentencias de la Corte Constitucional, que obliga a la Corte a que se haga conocer a los juzgadores sobre sentencias cuando éstas existen. Pero yo creo que hay que pasar a un momento dos. No es solamente difundir sentencias de la Corte Constitucional, hay que difundir la obligatoriedad de ciertas capacitaciones. Hay que hacer convenios con universidades serias que capaciten a sus jueces en distintas áreas nuevas del derecho. El derecho va ajustándose a las circunstancias. El derecho es una ciencia cambiante, no es permanente. Hay nuevas lógicas, nuevas formas de interpretación que rebasan al solamente leer, y a veces leer muy mal leída, una sentencia que me pasan por correo electrónico el Consejo de la Judicatura. A eso ha quedado el Poder Judicial, licenciado. Eso es lo que vemos los abogados en el sistema. Y ni se diga los problemas enormes de infraestructura, que usted sigue leyendo vergonzosas providencias en donde se dice no hay tóner y no hay papel. Esto yo creo que efectivamente debe llamar mucho la atención, y vea usted que no basta y sobra con declaratorias de emergencia, porque yo de estas vengo escuchando ya algunos meses. Lo que se requiere es personalidad, seriedad, no compromisos. Y a veces los compromisos no son solo políticos, licenciado, yo me estoy dando cuenta de esto. No es que sean solamente compromisos políticos muchas ocasiones, y eso es lamentable. Veo que hay compromisos profesionales. Veo que hay abogados en ejercicio de la profesión que están cuidando quiénes van mañana a ser sus jueces de sus casos, o qué tipos de relaciones existen, y eso me preocupa. Es decir, no es solamente, y esto tiene que saber el país, es lamentable. Estamos viendo que no solamente es un problema de billeteras y solamente un problema de la politización de la justicia. Hay una suerte de compadrazgos que están imperando o que dan esa impresión. Entonces estamos cuidando la relación profesional en estricto sentido de los expedientes, de los procesos que se llevan adelante. Por eso yo decía, no es tan sano que solamente pensemos en jueces a la Corte Nacional, gente de carrera judicial, tampoco tan sano solamente profesionales de libre ejercicio de la profesión, y tampoco tan sano solo académicos. Hay que buscar una complementariedad mínima. Claro, y el reglamento una combinación. Claro, precisamente por lo que usted señala, doctor José Chalco, ¿acaso no deberán con rigurosidad y responsabilidad también revisar los antecedentes de los candidatos a jueces? Más aún si provienen de la Administración de Justicia los antecedentes. Porque no es cuestión de sortear la casuística, analizar. Si tuvieron suerte, van unos buenos casos. Y si no salen los casos en donde han sido absolutamente cuestionados esos jueces, no debieran, insisto, revisar los antecedentes en la propia página de la función judicial. Esto es absolutamente delicado y sensible. Yo no sé si los ecuatorianos estamos conscientes de lo que se está desarrollando. Por eso es que el reglamento que ha aprobado como resolución 64-2024 a mí no me gusta. Están ahí escondidos ciertos errores, ciertas cuestiones indebidas, a lo que usted señala, licenciado. ¿Qué sucede en el Reino Unido? En el Reino Unido miran a la persona para analizar su probidad, su idoneidad, en alta generalidad, para el cargo. Revisan todos sus antecedentes, incluso de infracciones de tránsito. Miran las infracciones de tránsito. Miran el por qué fue desvinculado del último trabajo. Fue renuncia, fue acuerdo, fue visto bueno, fue despido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Esto es lo que hay que mirar. Efectivamente, una contextualización de los candidatos. Pero vea, licenciado, ¿quiénes van a mirar eso? La comisión seleccionadora. ¿Quiénes van a observar aquello? La comisión seleccionadora. ¿Qué garantías tengo yo de que la comisión lo va a mirar? Cuando tenga los nombres de quienes son miembros de la comisión.
Y eso es lo que el país debería conocer. Yo creo que ese es un punto importante que yo quiero decirle al país, que la forma seria de legitimar este proceso es, además de los temas que hemos tratado con usted, insisto, diciendo los nombres y presentando al país quiénes serán los responsables de la selección. Rebasemos a los vocales del Consejo de la Judicatura, que está bien que hayan organizado, pero esto debería tener casi que un blindaje de autonomía a los miembros de la comisión de selección y hacer un proceso absolutamente autónomo, incluso de los vocales del Consejo de la Judicatura y de este director general del Consejo de la Judicatura, que no le conozco, pero que veo que tiene un superpoder discrecional de acuerdo a lo que está arreglado en este reglamento. Le comprometo a seguir hablando de este concurso porque vamos hasta octubre, al menos ese es el plazo, pero quiero aprovechar este diálogo con el doctor José Chalco, hablar dos temas más. El uno, ¿qué piensa de este proceso, el denominado caso Nené, en donde está involucrado presuntamente en irregularidades el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, por un lado, y por otro, ¿es correcto que le hayan enviado a la cárcel de alta seguridad a La Roca? Licenciado, con gusto. Yo creo que lo primero, el país tiene una situación de una crisis institucional por ausencia de gente honesta. El país tiene una crisis institucional por ausencia de personas que cumplan y hagan cumplir las normas que ya existen. Yo creo en esa medida y en esa línea de que es absolutamente inconcebible que pasemos del poder judicial ahora a un poder ejecutivo viciado por actos de corrupción. Hasta este momento, de los elementos que conocemos de la investigación penal en contra del hijo de la vicepresidenta, los únicos insumos que tenemos es por los medios de comunicación serios y responsables como usted. Nosotros, el día de la audiencia, abogados acuciosos que nos gusta estudiar, estuvimos conectados para ingresar a la audiencia. Yo estuve conectado para poder observar, estudiar, mirar de qué se trata. Me llamó mucho la atención las circunstancias de la aprehensión del ciudadano. Y nos bloquearon el ingreso. Al minuto, a las 22 horas que se convocaba esta audiencia, nos bloquearon el ingreso. Y se había declarado, supimos, insisto, supimos como reservado. Solo conozco los elementos que los medios serios han comentado. Que ha habido un delito de oferta de tráfico de influencia. La oferta de tráfico de influencia es un delito efectivamente autónomo, que implica precisamente aquello, la persona que diga que puede hacer un favor en virtud de una circunstancia. Ahora bien, eso de ahí, ¿es responsabilidad de la vicepresidenta de la República? Bueno, yo le voy a decir algo con honestidad. Hasta este momento, no. Insisto, hasta este momento. ¿Por qué digo hasta este momento? Porque la investigación penal que desarrolla la Fiscalía, órgano al que yo le creo, órgano que yo no creo que se preste para un sainete político, le debo decir con honestidad, quito esa duda de por medio de la investigación. Yo entiendo que la Fiscalía desarrollará una investigación. Si de esa investigación, licenciado Rivadeneira, se obtienen elementos que lleven a la comprensión de que existe una autoría mediata, una participación, un nexo de causalidad con la funcionaria servidora, vicepresidenta de la República, y que de esa vinculación, derivación, relación de los actos delictuales, se obtuviera una de las causales del artículo 129 de la Constitución para el enjuiciamiento político y destitución de la vicepresidenta, otra va a ser la realidad. Lamentable a propósito para el país, porque estaríamos abocados a otra vicepresidencia destituida por actos de corrupción. Hemos tenido bastantes en el país últimamente. En esa línea, licenciado Rivadeneira, insisto, el delito que se investiga sobre el hijo es un delito autónomo.
¿Cuáles son los méritos para la prisión preventiva y cuáles son los méritos para la cárcel de La Roca? Yo no los conozco. Y cualquier abogado que le diga a usted que lo conoce le está mintiendo. Salvo que sea entrevistado uno de los abogados del sujeto procesal investigado o de la fiscalía. Porque no nos han hecho conocer y han declarado reservado el proceso. No conocemos. Yo quisiera conocer por qué a La Roca. ¿Por qué la prisión preventiva y no una distinta? Pero no lo conocemos. Yo lo que puedo decir, licenciado Rivadeneira, con la seriedad acostumbrada al país, es simplemente que si de ahí se derivan nexos de causalidad, participación con la vicepresidencia de la República, para una de las causales del artículo 129, que son los delitos de ¿qué? Delitos contra la seguridad del Estado. Delito de concursión podría ser, si es que hay más elementos, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. O aquellos delitos de desaparición forzada de personas por razones de conciencia o políticas. Si es que uno de esos hechos que ha cometido el hijo hace que se derive a estos delitos que yo he señalado, previo dictamen, previo control de la Corte Constitucional, porque así es en este caso, previo control de la Corte Constitucional, la vicepresidenta podría ser sujeta de un juicio político al interior de la Asamblea Nacional y podría ser destituida si es que los votos existen. No olvide, licenciado, lo que le criticamos a la Corte Constitucional, ahí está. El precedente. ¿Cuál es el precedente que dejó la Corte Constitucional con el voto de mayoría del juicio político a los presidentes y vicepresidentes de la República? Vea usted, ahí está claro que no se trata de banderas, no se trata de ideología, se trata de ser serios con el derecho. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en el juicio político a Lazo? Que basta y sobra la mínima verosimilitud. Que basta y sobra la mínima verosimilitud para dar paso a un juicio político. Entonces, por analogía y lógica mínima, si es que asambleístas intentan un juicio político a la vicepresidenta y de la investigación hay alguna relación con la vicepresidenta, causal del 129 constitucional, licenciado, la mínima verosimilitud va a mandar. Y tendremos entonces que mirar nuevamente, lamentablemente por el país, un juicio político a uno de sus vicepresidentes. Bien, un tema final. El artículo suyo de este sábado en diario el Mercurio es muy ilustrativo, que curiosamente, déjeme decirle, coincide con mi columna de este lunes en diario El Universo. Usted titula "Déjenla en paz", en El Universo hoy, déjenle trabajar. Pero usted dice, dejen en paz a la fiscal general del Estado. No tiene ningún sentido que desde un órgano estrictamente político y de muy mala calidad como es la Asamblea, se intente todo el tiempo sumar o restar apoyos a la fiscal general. La fiscal no actúa en base a mayorías o minorías, menos en la sumatoria de votos, sino en conformidad con el derecho, con la Constitución y con la ley. ¿Cómo sumar esfuerzos? ¿Cómo exigir a esta clase política representada en la Asamblea Nacional que, bueno, mañana se van unos días de vacancia judicial, se van 26? ¿Por qué no le dejan trabajar a la fiscal general? Por la misma cortesía que usted ha tenido conmigo, licenciado. Su artículo de Diario El Universo, déjenla trabajar, dice, empieza así: si no quieren respaldar el combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a la narcopolítica en contra del clamor de los ecuatorianos políticos y asambleístas, por lo menos no obstaculice. Ese es el principio. La Fiscalía General del Estado, en su tarea de combate en el caso Metástasis, en el caso Purga, no es un actor político, es un actor jurídico. Trabaja en derecho, no trabaja en los votos. Yo digo con mucha claridad, me aterra mirar cada vez que quieren someter una resolución a la Asamblea Nacional de muy mala calidad, a propósito, para que la Asamblea Nacional trate sobre apoyo o no apoyo a la fiscal general. Esta es una vergüenza.
A mí nunca me gustaría estar, le digo con honestidad, en esta asamblea, licenciado Rivadeneira, tratando algo sobre mi trabajo. ¡Qué vergüenza! ¿Acaso que ellos conocen? ¿Acaso que ellos saben sobre derecho? Algunas veces a mí me han convocado a las comisiones estas para que asista. No voy, licenciado. Se han resentido los asambleístas. No voy. ¿Por qué voy a ir? No tiene sentido. Imagínense que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado sean aplaudidas, no aplaudidas, analizadas en ese pleno. ¿Qué saben ellos de derecho penal? ¿Qué saben ellos de elementos de convicción? Y lo digo así, ¿qué saben, pues? Si está ahí la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que era una vergüenza, y lo único que demuestra es ser analfabetos. Es una vergüenza. Entonces yo digo, licenciado, nada de aquí venir con votos de apoyo y respaldos a la fiscal. Ella no necesita de eso. Y hacerlo es politizar su trabajo. Insisto, es politizarla. Y ella no es un actor político. Si querían apoyarla, lo que debían hacer es hacer cumplir la ley orgánica de la función legislativa y no dar paso a la admisión de ese sainete de juicio político ilegal que no cumple con los requisitos de admisibilidad. No cumple con los requisitos de admisibilidad. Y dieron paso. Ahora quieren lavarse las manos. O ahora quieren, como no han logrado reformar el Código Orgánico Integral Penal, donde se decía que se rompa la investigación previa y se entregue toda la información que pide la Asamblea. Ahora en vía resolución quisieron hacer lo mismo. Denos información sobre estos procesos. ¿Qué les pasa? Hay que ser serios. Y eso, lo único que están haciendo es demostrar la calidad, la muy mala calidad que tiene la Asamblea Nacional. Muchas gracias al doctor José Chalco, como siempre, constitucionalista y académico, por ilustrarnos en temas de interés, como hemos abordado este lunes. José, muy amable. Querido licenciado, un gusto y un buen día con usted. Una buena semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la aplicación de la nueva ley de turismo y el tema del IVA, que el próximo lunes debe subir al 15%, pero en feriados como este de Semana Santa sería el 8%. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable. El espectáculo musical más importante del Ecuador es el Concierto Exa 2024. El silencio termina. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicitario.